Aquí nosotros estoy definiendo gráficamente dos disipadores, un elemento que coloco a través, por ejemplo, esto es conceptual solamente, de Ariotres, y por ejemplo un elemento, un elemento que llamo amortiguador de masa. ¿Por qué este elemento es distinto del de arriba? Muy simple, porque este conecta dos puntos de la estructura. Aprovecha el movimiento relativo entre dos puntos de la estructura como fuente de energía para ser disipada. En cambio, el amortiguador de masa se conecta en un punto de la estructura. Es lo que se llama un sistema inercial. Le basta un punto para conectarse en el techo, por ejemplo, el punto donde más se mueve la estructura, para yo poder disipar. Ya voy a explicar eso un poquito más en detalle cómo lo hace. El concepto es muy simple. Y esto lo pueden entender, no se despreocupen un poco de las variables numéricas. Acá tengo fuerza sísmica y período de la estructura. De nuevo, edificios altos acá. Si yo diseñara la estructura hoy día sin disipación de energía, tendría que acogerme, por ejemplo, a este nivel de fuerza. Esto significa, ¿qué significa una vez la gravedad? Significa que si yo tomo el edificio y lo pongo de lado, debiera ser capaz de resistir eso. Es tan simple como eso. Por lo tanto, si yo diseño con una vez la gravedad, es como poner horizontalmente el edificio y ser capaz que eso no falle. Si yo hiciera eso, sería el último edificio que calcularía en Chile, porque obviamente me dirían, estás loco, ¿cómo se te ocurre poner este nivel de muros de acero y qué sé yo? Entonces, ¿qué hace la norma? La norma permite reducir esto, y lo baja y dice, diseñen a este nivel. Pero para diseñar a este nivel, eso no es gratuito, la naturaleza en esto no te lo da gratis, y te dice, perfecto, diseñen en este nivel, pero para poder reducirte tienes que dañarte. Tienes que dañarte. Por lo tanto, acá la idea es no dañarse e introducir en este edificio componentes adicionales que me permitan reducir esta demanda de este nivel, por ejemplo, a la mitad, solamente usando un dispositivo o algún tipo de dispositivo. Esto es lo más notable. Yo sé que la parte numérica no es la más agradable de mencionar, pero es que es importante. Lo que está acá es cuál es el amortiguamiento interno que yo le coloco a la estructura. ¿Qué es el amortiguamiento interno? Si yo tengo, por ejemplo, piensen que tengo una viga metálica acá, que esta es una viga en cantilever, que está empotrada aquí en el hombro. Si yo la hago vibrar, y si fuera una viga de acero, por ejemplo, una plaquita de acero muy fina, va a quedar oscilando un rato largo. Si yo, por ejemplo, esta viga la pinto con un material viscoelástico, ustedes la van a mover, por ejemplo, y la viga va a ser así. La sueltan de una posición deformada, va a oscilar así y va a morir. Eso se llama amortiguamiento interno del sistema. La capacidad que tiene un sistema para disipar la energía de vibración que produce ese movimiento. Entonces, si yo me muevo hacia arriba, estoy aumentando esa capacidad y esa energía de disipación, esa forma de disipar. Y acá a la derecha, algo que ha sido también muy menospreciado, que es la rigidez. Yo puedo aumentar la rigidez de una estructura moviéndome en este eje. Sin embargo, si ustedes miran lo que pasa en Chile, para un registro sísmico chileno del año 85, o para la norma chilena de aislamiento sísmico, el espectro de la norma chilena, pasa algo muy raro. Los suelos en general para suelos firmes, pasa algo muy raro. Si yo me muevo en el eje de la rigidez, no logro nada. Prácticamente nada. Si yo digo, no lo voy a hacer con 0,2, este parámetro es un parámetro que está asociado a la rigidez. Aumento un 20% la rigidez de mi estructura, por ejemplo aquí estoy en ese punto. Lo aumento un 40%, no gané nada de desempeño. Cada curva de esta, se me olvidó mencionar, significa la reducción de respuesta. Si acá dice 0,1 es que estoy reduciendo un 10% el movimiento del edificio. Si dice 0,5, el 50%, o sea, a la mitad el movimiento del edificio. Es obvio al mirar esta curva que en el caso de un suelo firme chileno, lo que me conviene es moverme en esta dirección. Porque si voy saltando de estas curvas hacia arriba, voy reduciendo cada vez más la estructura. Afortunadamente esto para los suelos firmes chilenos funciona perfecto. Y lo que hay que hacer con los edificios altos es introducirles en un suelo firme, introducir amortiguamiento interno. Esa es la respuesta y se pueden dar 1000 vueltas los ingenieros estructurales y arquitectos, pero si ustedes hacen esto, inmediatamente el desempeño mejora. Aquí tengo algunos números. ¿Cuánto mejora? Por ejemplo, si incluye amortiguamiento, una estructura de hormigón armado típicamente se considera que tiene un 5% de amortiguamiento interno, porque el hormigón se fisura, etc. Si yo aumento esto típicamente, lo que puedo hacer con bastante facilidad, a un 20% de amortiguamiento interno, inmediatamente, tanto la aceleración
cómo el desplazamiento de la estructura lo reduzco a la mitad. Simplemente con eso. Por lo tanto, ¿por qué aceleración y desplazamiento? Porque el desplazamiento está asociado con el daño estructural, muy importante. Pero hay otro tema, la aceleración está asociada muy fuertemente con el daño a los contenidos. Por lo tanto, yo estoy controlando con amortiguamiento daño a contenidos y daño a estructura, ambos, simultáneamente. ¿Con qué hardware contamos? ¿Con qué dispositivos contamos? Todo esto, tal como lo dijo el profesor Wagner, y yo lo comparto plenamente, todo esto está hecho en Chile. Y ustedes me dirán, ¿y por qué no trajiste disipadores? ¿Por qué no? Porque si lo hacemos en Chile y nuestros estudiantes se capacitan en Chile y somos capaces de desarrollar tecnología en Chile, Chile va a ser un país mejor. Por lo tanto, es muy importante no perder eso. Y si la madera es un producto importante en Chile, tenemos que ser pioneros en la madera en el mundo. Y si los terremotos son un fenómeno importante para Chile, tenemos que ser pioneros en el mundo en la ingeniería sísmica. Esas son las ventajas competitivas de este país. No las podemos regalar ni entregar para que otros hagan ricos con lo que son ciertas ventajas competitivas que tiene este país. Perdón por el aviso, pero esto es muy importante, porque esto es un círculo virtuoso. Si yo tengo gente que en Chile produce disipación de energía, aislamiento sísmico, productos de madera, yo puedo desarrollar tecnología en Chile, investigar y seguir creciendo y ser capaz de exportar y hacer que Chile sea un país mejor. Por tanto, no es un tema menor eso. Esto lo digo porque ¿qué ha ocurrido? Que por supuesto después de los 15 años de inversión que nosotros hemos hecho, han empezado a llegar a Chile todo tipo de proveedores, en realidad de disipación de energía y aislamiento sísmico, que nunca pusieron un peso para el desarrollo de esta tecnología, obviamente, y que la quieren meter en Chile, por supuesto, y que lo van a hacer. Nosotros, ¿qué tenemos? ¿Qué hemos desarrollado? Por ejemplo, la disipación en cobre. ¿Por qué cobre? Por la misma razón de la madera. Nadie había estudiado qué era el cobre como un sistema metálico de disipación de energía, y funciona extraordinario. Se los quiero mostrar. Por ejemplo, el uso de hormigón con sistemas de rodadura, vamos a ver, para disipar energía. Materiales viscoelásticos, materiales friccionales y disipación metálica. Estos son algunos ejemplos de las cosas que vamos a ver. En el caso, por ejemplo, del edificio Titanium, que ya vamos a ver en detalle, tenemos acá, por ejemplo, conexión entre pisos. Estas diagonales van 3 pisos para arriba y 3 pisos, perdón, 1 piso y medio para arriba, 1 piso y medio para abajo, están conectadas cada 3 pisos. Y al centro de ese piso coloco un disipador metálico que vamos a ver a continuación, está formado por una serie de placas metálicas dobladas en forma de U. ¿Por qué cada 3 pisos? Esto también no se había hecho en ninguna parte del mundo. Y esto fue una ocurrencia del equipo de CIRVE, de la gente de ingenieros nuestros que trabajan. Porque la disipación de energía, esto tienen que recordarlo, es proporcional al cuadrado del desplazamiento que se somete a ese elemento. Si yo conecto cada 3 pisos, tengo 3 veces el desplazamiento relativo, 9 veces más eficiente. Este disipador es 9 veces más eficiente que si yo lo coloco piso a piso. Por lo tanto, es un esfuerzo arquitectónico, y por eso se los quiero presentar a ustedes, porque significa que la diagonal la tengo que pasar por la losa. Tengo que dejar que esa diagonal penetre la losa y colocar ahí un compriván o colocar ahí algún elemento contra el fuego que me permita aislar un piso del otro, y funcionó extraordinariamente bien. Se ahorraron muchísimos millones de pesos al hacer, ¿no es cierto?, esto cada 3 pisos, y más encima fue más eficiente. ¿Cómo parte esto? Parte de una investigación de un estudiante conmigo hace 5 o 6 años atrás, en que estudiamos las placas metálicas. Acá hay una fotografía rápida. Esta placa se está moviendo verticalmente acá por un actuador dinámico. La placa, si ustedes se fijan, tiene 2 efectos, rueda y fluye. ¿Por qué me importaba tanto esto? Porque la rodadura hacía que yo pudiera conectar más pisos. Por lo tanto, si yo coloco una placa metálica común y corriente acá, simplemente con la deformación de un piso, digamos el 2% de deformación de entrepiso, yo la fracturo. Esta placa permite aproximadamente 3 veces eso. Es 3 veces más dúctil que una placa de acero convencional, con el mismo tratamiento térmico, con las mismas condiciones. Y si ustedes observan acá el comportamiento analítico, por ejemplo, y el comportamiento experimental, es perfecto. Esto es un fusible. Yo en el laboratorio ensayo esto y sé exactamente cómo se comporta, lo coloco en la estructura, está totalmente calibrado en este caso para 10 toneladas, sé que eso resiste 10 toneladas, lo coloco en la estructura y sé que ninguna fuerza mayor que esa se puede generar. Es un fusible.
No puedo generar 15, ni 20, ni 30, ni 50. Solo va a llegar a 10. Y todo mi diseño, por capacidad, cobra sentido. Y eso es lo que hace estos elementos que se ven tan feos acá, pero evidentemente esto se puede pintar y se puede trabajar. Aquí hay un modelo que fue exactamente el ensayo que les mostré antes. Los modelos con que trabajamos de rodadura, estos son elementos finitos, con deformaciones grandes, con plasticidad. Hay bastante tecnología detrás de esto, por ejemplo, en decidir cuál era la longitud de soldadura de esta placa. Si ustedes hacen más largo o más corto esto, el comportamiento cambia. Hay desarrollo tecnológico, aunque parece algo pedestre. Hay bastante desarrollo tecnológico, por ejemplo, en la curvatura, el espesor de esta placa respecto de esa curvatura. Son todos efectos importantes. El edificio en sí, ¿no es cierto? Tenemos 52 pisos, 7 subterráneos. Acá están los elementos ya colocados en la estructura. Esto fue después del terremoto. El comportamiento, si ustedes se acercan a estas placas, yo revisé cada uno de estos disipadores en el edificio días después del terremoto. El comportamiento, si ustedes nos alcanzan a ver probablemente de lejos, pero ahí se ve como que la pintura ya no está. Todos estos elementos fluyeron en forma significativa. Sin embargo, todavía están lejos de fracturarse. Es importante mencionar que en este edificio trabajó también Tomás Gendelman y muchos otros profesionales. Tomás como revisor estructural del edificio. Había también un revisor internacional, un especialista en edificios en altura, que consideró que esta idea era genial. Cuando le dijimos el costo, no lo podía creer. Él pensaba que esto significaba, estábamos hablando de millones de dólares, y la verdad, esta estructura, pudimos rebajarle a esta estructura la deformación a la mitad por 130 millones de pesos. Una estructura que, mejor no les digo el costo en millones de dólares, pero por 130 millones de pesos hicimos que este edificio se deformara la mitad. Y eso logró que tanto el muro cortina, los tabiques y todo, obviamente funcionara extraordinariamente bien. Las reducciones las vamos a ver a continuación.